Que el Señor les bendiga, muy buenos días. Qué gozo poder reunirnos acá, alabar al Señor, poder también vernos nuevamente, tal vez algunos después de algunos días. Me encanta ver a las familias reunidas acá alabando al Señor, pero también viniendo a las Escrituras, a aprender más de Él. Para eso nos reunimos, para eso se reúne la iglesia, se congrega. Decía alguien por ahí, no solo para vernos las nucas, no solo para vernos las espaldas. Normalmente en las iglesias siempre nos sentamos uno detrás de otro, sino para poder alabar el nombre de Dios, gozarnos en la alabanza de su nombre y también gozarnos en la palabra que Él nos ha dado a través del Espíritu Santo en las Escrituras. Así que me gustaría, por favor, que oremos para rogarle al Señor que sea su Espíritu Santo dirigiéndonos en esta mañana. Amado Dios, buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta mañana, porque nos permites acá estar congregados para alabar tu nombre, gozarnos, pero también, Señor, queremos venir a tu verdad, a tu palabra, queremos escuchar tu voz, queremos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Y rogamos que sea tu Espíritu Santo, dándonos la sabiduría suficiente para poder entender, discernir, poner en práctica, Señor, lo que tienes para nosotros y también poder luego ser desafiados también a poder llevar este mensaje a otros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en la serie Mayordomos del Reino. Hemos venido analizando en estas últimas semanas específicamente el tema de la mayordomía de la familia. ¿Ok? Hablamos en un principio acerca de la importancia que tiene dentro del plan de Dios la familia que Él creó. A través de un hombre y una mujer que se unen y forman un solo ser, una sola carne, al menos dice las Escrituras. La semana pasada estuvimos indagando acerca del principio de lo que es el pacto matrimonial o el matrimonio como tal y cuál es el diseño de Dios para el matrimonio. Pero sabemos muy bien que Dios, al establecer la familia y como núcleo en la familia, el matrimonio, en su diseño, no solamente la familia contempla la unión de un hombre y una mujer, sino que desde un principio sabemos que se le dijo al hombre y a la mujer: multiplíquense, tengan hijos. Y como lo hemos enseñado ya muchas veces acá, ¿cuál es ese principio? La gente a veces piensa, es igual a lo que ocurre con los animalitos, que tienen muchos hijos para poder perpetuar la especie. No. Acá hay algo diferenciador en el hombre, y es que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y la imagen de Dios también está dada para los hijos de los hijos de los hijos y las generaciones que habían de venir desde la creación. Y por lo tanto Dios siempre quiso llenar la tierra de su gloria, quiso multiplicar su imagen, quiso que toda la tierra pueda reconocer quién es ese Dios a través de que los seres humanos podamos tener hijos y tener generaciones. Sin embargo, sabemos que todo se dañó, todo se manchó, todo se tergiversó, todo se quebrantó por, ¿qué cosa? El pecado, ¿verdad? El pecado. Y siempre cuando nosotros hablamos de esto decimos, bueno, nos acostumbramos a la cotidianidad y a vivir conforme el pecado nos dicta en nuestro corazón. Y la sociedad entera se mueve en razón de ese pecado que tiene control de nuestros corazones. Y por lo tanto damos por sentado que ciertos hábitos, ciertos aspectos son correctos. La semana pasada hablábamos de cómo muchas veces en el mundo se enseña acerca del amor y de la relación matrimonial como un concepto superficial, efímero, que se puede desechar. No hay problema, así como uno firma una cartita ahí de contrato de matrimonio civil, lo podemos anular, hay divorcio, no pasa nada, si nos molestamos luego nos separamos, o incluso algunos, como decíamos la semana pasada, no lo ven como importante. ¿Para qué? Eso son puras cosas absurdas del pasado. Nos unimos y ya, el amor es lo que importa. Y lo mismo pasa con el tema de la paternidad. Nosotros muchas veces hemos visto modelos, hemos visto ejemplos, hemos visto situaciones de cómo debe ser la crianza de los niños por medio de sus padres. Sin embargo, lo que a veces no hemos reconocido es que esa crianza y ese modelo que hemos observado viene de corazones que están atados al pecado y que nosotros tomamos como ciertos, como verdaderos, como ejemplo, como modelo, pero en realidad están muy alejados de lo que la palabra del Señor enseña. Y ese es el tema
o el título que hoy quiero abarcar hoy, que tiene que ver cómo los seres humanos, sobre todo, hoy voy a hablar especialmente al corazón de los padres, tenemos que aprender a tener un corazón paternal conforme lo que la palabra de Dios indica. Un corazón paternal, conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y cuando nosotros hablamos de la importancia de este tema, por si acaso hoy no es el Día del Padre, sin embargo me voy a adelantar un poco, para hablar precisamente de la importancia y la relevancia que tiene la paternidad. Y con esto tal vez las mujeres digan, bueno, entonces a mí no me interesa mucho eso. No, nos interesa demasiado por varios aspectos. Primero porque estamos tal vez, algunas aquí, damas, mujeres, están casadas con un hombre que es padre y necesitan saber cuál es el rol de ese padre. Segundo, porque muchas mujeres acá ya han criado, están criando o van a criar a un hombre, a un hijo varón, y necesitan tener estos principios claros. Y por muchos otros aspectos. Así que esta enseñanza, aunque está dirigida principalmente a los hombres en su rol de padres, es importante que todos lo tengamos en cuenta. Aún incluso si no tenemos hijos todavía. O incluso si no. Algunos me dicen, bueno, yo no tengo hijos, tal vez ni los voy a tener, entonces no me interesa saber acerca de esto. Nos debe interesar mucho, así como la semana pasada le decía, la sociedad está como está porque los cristianos no hemos levantado nuestra voz acerca de cómo debe ser el correcto entendimiento de lo que es el matrimonio. También los cristianos tenemos que alzar la voz y podemos declarar con libertad y con valentía cómo es que debe ser la crianza bíblica de los hijos. ¿Cómo debe ser la crianza bíblica de los hijos? Y es de suma relevancia porque en esta sociedad, estudios tras estudios, estadísticas tras estadísticas, no dejan de decir lo que la Biblia ya dijo hace miles de años atrás. La importancia de la presencia de un padre en el hogar. Si usted analiza, por ejemplo, el tema de la justicia, yo leí esta semana cómo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos muestra a través de encuestas, a través de análisis de todas las personas que están en la cárcel, cómo los jóvenes, sobre todo los más jóvenes, sin padre, tienen tendencias a tener mayores conductas delictivas. No sé cuántos han escuchado esa estadística. Si usted analiza a las personas que están encarceladas, que han cometido delitos, la mayoría asevera o está cerca de tener en su familia un padre ausente. No tuvieron la figura paterna dentro de sus hogares. ¿Ok? Y eso es estadísticamente algo que no solamente ocurre en Estados Unidos, sino también en cualquier país. Hay un grave problema cuando no atendemos la paternidad o no indagamos acerca de cuál es la correcta crianza de los hijos a la luz de las Escrituras, y eso nos afecta como sociedad a todos. Porque, como les decía, a veces decimos, no, eso a mí no me interesa, pero sí tenemos miedo cuando salimos a la calle y cuando un delincuente nos quiere quitar algo, ¿no? Y decimos, uy, no, es la delincuencia, eso es responsabilidad de los policías que no cogen a los delincuentes. Cuando en realidad todo comienza desde el hogar, todo comienza desde el hogar. Comienza desde el matrimonio, pero pasa también a través de la crianza de los hijos. También hay estudios que analizan el tema de cómo afecta o en qué beneficia el que en el hogar, no solamente como la mayoría en Latinoamérica, las mamás son las que están más cercanas a Dios y más cercanas a sus hijos. ¿Cómo afecta o cómo beneficia que no solamente sea la mamá, sino que sea el padre el que esté cercano a Dios, el que lidere ese hogar cristiano y el que transmita esa fe a los hijos? Y bueno, las estadísticas dicen que hay definitivamente hay una evidencia clara de que los hijos que crecen con un padre que lidera el crecimiento no solamente educativo o no solamente físico, sino un crecimiento integral que incluye lo espiritual y es guiado por el padre, tienen mayor probabilidad de que en su vida adulta permanezcan en la fe. Incluso más si en el hogar solamente la mamá es cristiana. Y yo decía, wow, me parece interesante esto, porque normalmente en las familias creemos que las mamás son las que tienen más influencia sobre sus hijos. Pero en realidad también aquí
Yo he conversado con muchas familias y dicen, sí, mire, yo, pastor, un hijo, 2 hijos tal vez están en los pies de Cristo, pero tengo otros que no. Tengo otros que todavía no. Y yo conozco muchas madres que aún en su vejez siguen orando por sus hijos. Y gloria a Dios por eso. Pero la efectividad de que un padre se acerque al Señor, tema al Señor y conduzca a su familia, no solamente a su esposa, sino también a sus hijos en la fe, tiene mayor eficacia a la hora de poder analizar la conducta de esos hijos ya cuando crecen, respecto a cómo permanecen en la fe. Yo me quedé asombrado porque digo, bueno, entonces deberíamos ser más intencionales en poder no solamente hablar de este tema de la paternidad, sino también poder decirle a los hombres que tienen hijos, hombres, atiendan a lo que dice el Señor, porque de manera que usted entienda, en la manera o en la eficacia que usted entienda y aplique los principios que están en las Escrituras, sus hijos van a vivir en temor al Señor o les va a pasar factura en su vida adulta todo lo que usted hizo o dejó de hacer. Y normalmente no se habla de este tema o una persona o un hombre que no es cristiano no le decimos nada. Decimos, bueno, es que no conoce a Cristo, ¿no? Pero sabemos que lo que dice las Escrituras es para todos los seres humanos. No es solamente para los que nos congregamos aquí, aplica para todos. Aplica para todos en función de que todos estamos llamados a atender la palabra del Señor, a arrepentirnos de nuestros pecados y poder atender a lo que el Señor quiere para nosotros. El texto bíblico que voy a tomar de base es Deuteronomio 6, que lo hemos enseñado ya algunas veces, pero me gustaría recordarlo. Deuteronomio 6, versículos del 4 al 9. Deuteronomio 6, versículos del 4 al 9. Dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que aunque aquí se dirige específicamente a Israel y le dice en el versículo 4, oye Israel, está hablando de manera comunitaria a todo Israel, hay que atender aquí cómo hay un corazón paternal en medio de las instrucciones que Dios da. Dice, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Primero comienza Dios declarándole al pueblo de Israel que Él es uno solo, su identidad, no hay otro Dios como Él. Y le dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos. Ahí el encargo de aquellos hombres que hacían parte de Israel en ese momento al escuchar esta instrucción de parte de Dios y de cómo ellos tenían que asumir, hombres y mujeres, familias, que tenían que asumir la responsabilidad de transmitir esto que Dios les estaba mandando. Entonces, según lo que veo acá, es que Dios desea que hombres y mujeres que cumplen ese rol de padres dentro de la familia, tengamos ese privilegio de poder tener ese corazón paternal para transmitir lo que el Señor nos ha dado desde acá, desde el principio, desde que el Señor nos muestra a su identidad misma. Y voy a apuntar al hombre, porque ya lo enseñamos la semana pasada, Dios ha puesto al hombre porque como líder de esa casa, como cabeza de un hogar, del matrimonio, y lo explicamos la semana pasada con detalle. Si usted no ha visto la enseñanza de la semana pasada, está colgada allí en nuestra página de YouTube, para que lo analice, porque a veces se saca de contexto, ¿no? El hecho de que las Escrituras declaran que el hombre tiene el liderazgo, la autoridad, y es cabeza de un hogar o del matrimonio, y se lo saca de contexto por completo, no entendiendo su significado. No voy a ahondar nuevamente en aquello, pero quiero dejar claro que si hay aquí una instrucción para un pueblo donde los líderes son los hombres de cada familia, entonces recae sobre esos hombres la responsabilidad de lo que Dios ha dicho aquí. Y por lo tanto,
voy a ir analizando y voy a ir tomando ciertos principios de este pasaje para abarcar acerca de cómo debemos nosotros los varones, sobre todo, tener un corazón paternal y la importancia de nuestro rol dentro de la familia. Lo primero que vemos aquí en el versículo 4 y 5 es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Un corazón paternal comienza amando a Dios. No podemos nosotros pretender decir o aprender a ser padres y decir somos padres si primero no aprendemos lo que el Señor dice aquí en su palabra. Ama a Dios y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La paternidad bíblica no comienza aprendiendo la crianza de nuestros hijos, comienza con nuestra relación con Dios como nuestro Padre. A veces nuestra relación con Dios no necesariamente es como un Dios que tiene un corazón paternal, sino como un Dios que tiene un corazón de verdugo. Tiene un corazón castigador. Yo he conversado con muchas personas cuando les hablo de Cristo y me dicen: yo no me acerco a Dios, porque si yo me acerco a Dios, seguramente Él me va a castigar severamente por todo lo que yo he hecho. Tengo mucho miedo de acercarme a Dios. Digo, bueno, sí, está bien que temas al Dios vivo. Está bien que entiendas que hay un castigo para tu pecado, pero ¿Dios está con los brazos abiertos? No, seguramente yo ahí mismo voy a caer muerto el día que vaya a la iglesia. Seguramente entrando me voy a desmayar ahí, Dios me va a partir con un rayo, algo va a pasar, porque yo no soy digno de poder estar delante de Dios. Y en realidad, en medio de ese temor o esa devoción que la gente quiere mostrar, lo que yo veo es una distorsión de cómo vemos a Dios. Lo vemos muchas veces como un hombre que castiga, un hombre que solamente está allí para lo malo para nosotros y solamente está allí para degollarnos la cabeza por las cosas malas que hemos hecho, y no como un padre que está con los brazos abiertos, diciéndote: sé que has hecho las cosas mal. Sé que has hecho las cosas mal. Y sí, te mereces un castigo. Pero gloria a Dios que nosotros en esta época podemos decir: Padre, pero yo te pido perdón y sé por medio de tu palabra que tú me puedes perdonar, porque a través del sacrificio de Cristo puedo tener ese perdón y puedo llegar a tus brazos directamente, sin intermediarios. No más que Jesucristo, no más que el que me libra del pecado, me limpia del pecado y me da libertad para yo poder acercarme. Y eso podemos decir hoy que tenemos las Escrituras, que ya sabemos quién es Cristo Jesús, o hemos escuchado de la obra de Cristo en la cruz, pero aún así muchas personas no conocen a ese Dios con corazón paternal, del cual nosotros tenemos que tomar en cuenta si queremos aprender una crianza que agrada al Señor, porque no se trata solamente de amar a Dios, se trata primero de recibir el amor de Dios, porque nadie puede entonces amar a su hijo y decir: es que yo amo a mi chiquito, mi bebé, mi precioso. Yo todavía voy a mi casa, estoy grande y todo, y mi mamá todavía me dice: precioso, mi hijito, ¿cómo estás? Digo: wow, ¿cómo me puede amar tanto esta mujer? Y después de tantas cosas que yo he hecho, ¿no?, en la vida. Y digo: sí, así son las mamás, así son los papás, tienen un corazón tan consentidor. Y yo digo: ¿de dónde sale tanto amor? ¿De dónde sale tanto amor? ¿Cómo un padre puede perdonar una y otra vez a sus hijos después de tantas cosas que hacemos a nuestros padres o nuestros hijos nos hacen? ¿Cómo? Bueno, no podemos dar algo que no hemos recibido, y si nosotros damos amor, ese amor que damos principalmente tiene que venir de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Nosotros no podemos dar algo que no tenemos. En el contexto de Mateo 22, Jesús vuelve a declarar estas palabras y ahí dice que unos fariseos le piden, Mateo 22, vamos a Mateo 22, y él pronuncia estas palabras acerca de cuál es el principal mandamiento. Mateo 22, versículos 34. Dice que los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una
Y uno de ellos, intérprete de la ley, le pregunta para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor asevera, Jesucristo asevera de que todo comienza por amar al Señor. No podemos amar incluso a nuestro prójimo si no aprendemos a amar al Señor. Y usted va a decir, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Por qué es necesario primero amar al Señor antes que a mi prójimo? Bueno, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Me gusta ese versículo, es tan corto y tan contundente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, si Jesucristo me dice a mí que yo tengo que amarle sobre todas las cosas, a Dios sobre todas las cosas, yo tengo que amarlo con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi ser, yo tengo que amar a Dios. Yo tengo que entender algo. Incluso no puedo amar a Dios si primero no recibo su amor expresado en la obra de Cristo Jesús. Yo no puedo pretender creerme la persona capaz de amar al Señor, como muchos tal vez en su inicio, cuando comenzamos a conocer a Jesucristo, e incluso leímos este versículo y decimos, wow, tengo que esforzarme por mostrar ese amor a Dios o amarle a Dios, pero en el camino fracasamos, nos quedamos muy cortos, ¿sí o no? Le prometemos muchas cosas, ay Señor, yo ya voy a dejar de hacer esto, ay Señor, es que yo te amo, ay Señor, es que yo estoy ahí, pero en la práctica fracasamos con esas falsas promesas. ¿Por qué? Porque para poder amar a Dios de la manera correcta, tenemos que primero aprender a recibir su amor y aprender a conocer el corazón paternal de Dios. Es decir, yo no puedo amar a mi prójimo o no puedo amar a mis hijos, no puedo mostrar correcto amor a mis hijos si primero yo no amo a Dios. Pero para yo poder amar primero a Dios, yo primero tengo que recibir su amor. Yo primero tengo que conocer el corazón paternal de Dios y entender por qué fue que Cristo vino a morir a la cruz por mí. Y la respuesta es sencilla, no es tan teológica. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. No hay otra cosa. Es puro amor. El corazón paternal de Dios siempre ha estado allí, pero nosotros no lo queremos ver, ni lo queremos recibir, ni no lo queremos experimentar. ¿Por qué no lo queremos experimentar? Porque nuestro corazón está tan lleno de resentimiento, de odio, de pecado, que naturalmente aborrecemos lo bueno. El corazón está inclinado siempre a buscar la oscuridad, lo malo. Estamos acostumbrados de pequeños a recibir lo malo de parte de otros también. Cuando le hablamos a un niño, no sé cuántos han estado en la escuela dominical, tal vez enseñando a los niños, y le enseñamos que Dios es nuestro Padre, los niños, como tienen una figura de un padre ausente muchas veces en su familia, dicen, ya, entonces ese Dios que me dice que es mi Padre, claro, también va a ser como mi Padre terrenal. A veces está, o él solo el domingo está ahí cuando yo le busque, pero normalmente no va a estar cerca. Porque nos hemos encargado nosotros de transmitir un corazón paternal con corazones pecaminosos que no transmiten el corazón paternal de Dios. Pero si yo primero aprendo a ir a conocer, a experimentar y arrojarme a los brazos de ese Padre amoroso, misericordioso, eterno, sublime, todopoderoso, que me da libertad de yo poder acercarme a Él con un corazón rendido, con un corazón lleno de fe, sí, pero con la libertad de que Él me puede recibir, yo entonces voy experimentando su amor y mi corazón se va transformando. Mi corazón se va transformando. Y yo entiendo entonces que Él me amó primero y por ese amor que Él tiene, la Escritura declara como promesa que va a venir a nosotros el Espíritu Santo y nos va a dar una nueva vida, nos va a dar un nuevo corazón, nos va a transformar, va a ocurrir una regeneración, una nueva vida. Y allí para adelante yo comienzo a mostrar un verdadero afecto, un verdadero no solo sentimiento, sino una devoción completa hacia mi Dios, que tanto me ha amado. ¿Me explico?
que tanto me ha perdonado, que tanto me ha abrazado, que ha estado allí en los momentos más difíciles de mi vida. Yo entiendo que Dios ahí ha estado y está dispuesto a perdonarme, a limpiarme, y yo me entrego por completo a ese Padre. Y cuando entonces yo me entrego por completo a ese Padre y el Padre me abraza, me restaura, me enseña a caminar, entonces yo puedo comenzar allí sí a amarle de la manera correcta, con el amor que Él derrama sobre mí, con el amor que Él impulsa mi corazón. Y entonces yo comienzo a amarle. Y como comienzo a amarle a Él, yo también comienzo a aprender a amar a mi prójimo. Bueno, ¿y quién es mi prójimo? Los más cerca, mi esposa, mis hijos, mi familia. Por ahí comienzo a mostrar el amor que viene del Señor y que viene producto de mi relación con Él. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar, hermanos? Qué importante es dejar claro que usted, por más que se esfuerce y por más que lea libros y por más que usted vaya a terapia y haga lo que sea y vea videitos ahí en YouTube de cómo criar bien a los hijos, la primera cosa que Dios nos manda a hacer es a poder experimentar el amor de Dios, acercarnos al Señor con todo nuestro corazón, acercarnos, entregarnos por completo, experimentar su amor, ser transformados por el Espíritu Santo, y entonces estaremos capacitados para amar a Dios y para amar al prójimo. Y en el prójimo, ahí están nuestros hijos. Romanos 5:5 habla de cómo el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y Gálatas dice, ¿no?, que el fruto del el fruto del Espíritu Santo es el amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, paciencia, fe. Comienza con amor. Es el Espíritu Santo el que derrama en nuestros corazones ese amor necesario para que nosotros como padres no solamente intentemos ser buenos padres, sino que lo logremos. Porque muchos lo intentamos. ¿Cómo lo intentamos? Lo intentamos primero basados en nuestro carácter, basados en cómo somos nosotros. Segundo, lo intentamos tal vez en el modelo de crianza que hemos tenido o en la experiencia previa que hemos vivido. Y así lo intentamos. Yo he escuchado muchos padres que dicen, es que, pastor, no hay un manual pues para ser padre. Uno se equivoca, pastor. Es difícil. ¿Cómo voy a poder ser papá si nadie a mí me ha enseñado? Y digo, ¿y cómo entonces lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo hiciste para que...? No, es que a mí me enseñaron, o así a mí me criaron, o yo he tenido que ser de un temperamento fuerte y les hablo fuerte, y así lo he logrado, así he ido, ¿no?, intentándolo en la vida, ser un buen padre. La cuestión aquí es que hacerlo basado en nuestro carácter, nuestra crianza, las experiencias que vemos, eso es un error, porque aparte de que estamos repitiendo modelos, nos alejamos de la verdad y de la instrucción que tenemos en las Escrituras. Es un error que nosotros basemos la crianza de nuestros hijos en lo que nosotros hemos aprendido o en el modelo que hemos visto, a menos que ese modelo y que ese ejemplo venga de hombres temerosos del Señor. A menos que ese modelo de crianza venga de la palabra del Señor. Pero nos quedamos muy cortos, hermanos. Dios ofrece algo distinto. Formar en nosotros su corazón de padre a través de una relación diaria con Él, porque definitivamente nadie nace acá con un corazón paternal, sano, y automáticamente cuando tenemos un hijo, ya está. Ya Dios nos cambió el ADN y ya cambiamos nuestra forma de ser. No, todo ese bagaje de mal carácter, de malos hábitos, todo ese bagaje de pecado, cuando nacen nuestros hijos, lo único que hacemos es replicarlo, es multiplicarlo por 2. ¿Se multiplicó? Se multiplicó. Entonces, no es que, ya cuando sea padre maduraré. Ya cuando sea, porque como algunas, incluso hablando un poquito más atrás del matrimonio, muchas chicas dicen, bueno, pero realmente ves el ejemplo de Cristo en ese hombre. No, tiene algunas cositas ahí, pero ya cuando nos casemos seguramente va a cambiar. Los que nos casamos sabemos que cuando nos casamos en realidad no se enmiendan las cosas. Se multiplican, se hacen más evidentes. Lo mismo pasa con los hijos. No, dices que cuando ya tengo un hijo, ahí ya vamos a madurar, ahí ya vamos a administrar mejor los recursos, ahí ya vamos a dedicar más tiempo para los devocionales, y todo, porque ahí vamos a tener un hijo. No,
lo único que vamos a hacer es a malcriar esos hijos, por si acaso. Esa frase que tanto decimos, muchacho malcriado, yo siempre digo, cuando un padre le dice a un hijo, muchacho malcriado, yo digo, ¿no te da vergüenza decirle malcriado? Porque ¿quién te lo cría? Tu vecina, tu mamá, tu tía, ¿quién te lo cría? Tú crías a tu hijo, tú eres el responsable de crianza de tu hijo. Y si le dices malcriado, lo único que estás diciendo es, soy un malcriador. Soy yo el que lo estoy malcriando. Y bueno, hay cosas que a veces decimos y repetimos incoherentemente, pero es necesario entender entonces que no podemos tener un corazón paternal si primero no recibimos el amor del Señor. Él transforma nuestro corazón, nos da un corazón paternal y entonces nosotros podemos transmitirlo a nuestros hijos. Es el mismo concepto del matrimonio. No podemos amar a nuestras esposas si primero nosotros no amamos al Señor. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Salmo 103, versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Cómo he entonces de compadecerme de mis hijos? Cuando entiendo cómo el Señor se compadece de mí. Cómo el Señor se compadece de mí. Yo aprendo del amor del Señor y entonces yo encuentro una guía, un modelo para poder criar a mis hijos. Un hombre que creció sin un padre o con un padre duro, ausente o indiferente, cuando tiene hijos, lo único que hace es repetir lo mismo. O se frustra intentando hacerlo diferente porque está dando de lo que aprendió, no lo que necesita su hijo. Y es fácil darse cuenta cuando decimos, es que mi padre lo hacía así. Vivimos intentándolo y nos vivimos frustrando porque no nos funciona. Porque vivimos haciendo lo mismo que hemos aprendido mal. Es que mi padre lo hacía así. Yo me acuerdo tanto, dice la gente. Cuando mi padre de una sola mirada, ya, y nosotros también, pues queremos aplicar los mismos modelos, ¿no? Y mira, muchachos, y lo quedamos mirando así, y ya como no nos funciona con la mirada, ¿qué hacemos? Las palabras o la mano ahí delante, ¿verdad? Y queremos imponer autoridad a la manera como nosotros fuimos criados. Y me da gusto como algunos padres dicen, pero, da risa también, ¿no? Pero dale gracias a Dios que no te hago lo mismo que mi padre me hizo. Dale gracias a Dios porque mi papá, y ahí comienza a contar, ¿no? Todo lo que nos hacían nuestros padres. Y yo digo, o sea, dale gracias a Dios porque realmente no aplico el mismo modelo totalmente tergiversado por el pecado, totalmente dañado, totalmente deshecho, con un corazón que muchas veces disciplina o castiga, y ya voy a hablar de ese tema, con coraje, con odio, con venganza, con frustración y se descarga sobre los hijos. Ahí hay un error. Cómo nosotros muchas veces tomamos esos modelos, cómo nosotros muchas veces repetimos lo mismo y cómo muchas veces nuestros hijos tienen que aguantar toda esa mala manera de crianza porque lo hemos aprendido así sencillamente y no hemos atendido a lo que dicen las Escrituras. ¿Qué pasa cuando ese hombre conoce a Dios como Padre? Recibe amor, recibe gracia, recibe dirección. Entonces nos capacitamos para dar algo diferente, dar algo nuevo, poder criar según lo dice la palabra del Señor. Muchos padres hoy exigen de sus hijos respeto, obediencia, rectitud, pero nosotros como padres muchas veces no hemos permitido que Dios nos sane y forme nuestro corazón. ¿Cómo vamos a amar bien si nuestro corazón no está sano? ¿Cómo vamos a amar bien a nuestros hijos si nosotros mismos no nos hemos dispuesto allí delante del Señor para que el Señor nos sane, nos restaure? ¿Cómo podemos discipular a nuestros hijos? Instruirlos, cuidarlos, ¿no? Discipularlos como maestros de ellos, como guías de ellos. ¿Cómo vamos a hacerlo si nosotros mismos no estamos siendo discipulados por Cristo? ¿Cómo ellos van a atender nuestro consejo si nosotros nunca pedimos consejo a otros? ¿Cómo ellos van a reflejar a Dios si nosotros no reflejamos a Cristo? El corazón paternal no se improvisa, se forma en la presencia del Padre, pero solo un hombre que ha sido amado por Dios puede amar correctamente a sus hijos. Hermanos, la paternidad no se improvisa, como la mayoría lo hacemos.
como la mayoría, ya estamos asustados, ya no cuando nacen nuestros hijos, ya estamos asustados cuando comenzamos a ver que el modelo que hemos aprendido no nos funciona. Ahí nos asustamos. Y ahí comenzamos a tomar cursos, a comprar libros, en vez de prepararnos desde ahora. Así que gloria a Dios a aquellos que todavía no tienen hijos y están escuchando esto. Porque pueden prepararse con tiempo para que cuando los tengan, entonces puedan realmente entender la necesidad de estar constantemente en la presencia de nuestro Padre, en intimidad con nuestro Padre Celestial, y que Él sea transformando en nuestro carácter. Y entonces nosotros podamos hacer correctamente ese rol como padres para nuestros hijos. Y esto aplica también para las mujeres, por si acaso. Esto aplica para las mujeres. No significa que entonces las mujeres se desentienden y van a decir, no, pues es el hombre que le toca buscar a Dios. Vaya, busque usted a Dios. Yo me encargo de la cocina, me encargo de las cosas de la casa. No. Esta es una tarea de ambos. Entonces pregunto, ¿estoy criando a mis hijos desde mis heridas o con amor que proviene desde una relación viva con Dios? ¿Estoy criando a mis hijos desde mi experiencia? ¿Estoy criando a mis hijos desde el modelo en el cual yo observé y vi que muchas veces, como les decía, en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones no tienen nada que ver con lo que Dios enseña en su palabra? ¿O estoy amando, estoy criando, estoy asumiendo mi responsabilidad con la instrucción que proviene de esa relación que tengo con Dios? Segundo, un corazón paternal está lleno de la palabra de Dios. El versículo 6 de Deuteronomio que leímos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. La autoridad con la que criamos un hijo no descansa en mi rol o mi posición como padre. ¿Sabes sobre quién descansa la autoridad cuando criamos a nuestros hijos? Sobre la verdad, sobre la palabra de Dios que debe habitar en mi corazón. O sea, y ahí viene un punto bien importante. Cuando nosotros muchas veces queremos aplicar instrucción, disciplina, guía a nuestros hijos y le decimos, esto lo tienes que hacer porque lo digo yo. Y punto. Si comienza el niño, ¿no?, a decir una que otra, no, y punto, ya, se acabó. Esto tienes que hacerlo porque yo te lo digo. Hermanos, esa frase viene cargada de alta toxicidad, alta herejía, porque nuestros hijos no tienen que hacer las cosas porque yo lo digo. Nuestros hijos tienen que hacer las cosas porque lo dice el Señor. Porque está en su palabra. Por eso deben hacer nuestros hijos lo que nosotros les guiamos, les conducimos a hacer. La autoridad que nosotros tenemos descansa sobre la autoridad de la palabra del Señor, de lo que el Señor ya ha dicho. ¿Y qué es lo que a nosotros nos manda hacer Dios? Guardarlas en nuestro corazón, atesorarlas, valorarlas, mostrarlas. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesitamos no solamente arrojarnos a los brazos del Padre para sentir su amor. Eso está bonito, ¿no? Es hasta romántico. También necesitamos, mientras somos abrazados por el Padre, entender la verdad y la palabra del Señor y dejar que nuestro corazón sea transformado y comenzar a guardar la palabra, vivir la palabra. Que esa palabra del Señor nos transforme y nosotros podamos tenerla tan clara. O sea, los principios que gobiernan nuestra vida estén basados en la palabra del Señor. Entonces, para cuando yo le voy y le digo a mis hijos, tienes que hacer X o Y cosa, se lo digo, y yo uso mucho esta frase, mijito, esto no es porque a mí me gusta, esto no es porque a mí se me place, esto es porque el Señor lo ha dicho así. Así que te guste a ti, me guste a mí, la verdad eso es secundario. Aquí lo vamos a hacer porque el Señor así lo ha dicho. ¿Qué estoy enseñando yo? Estoy enseñando sobre la autoridad que tiene el Dios en el que yo creo, el Cristo el que reina mi vida, el que reina en mi hogar, y sobre esa instrucción yo le digo, todos aquí nos sometemos a eso. Todos aquí nos vamos a someter a eso. ¿Ok? Tú no eres ajeno a esta familia. Y tú también tienes que escuchar y aplicar esto. Así que sobre esa verdad es que yo instruyo. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, y más adelante dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa eso? Que toda disciplina, toda amonestación, toda corrección que yo haga a mi hijo, yo tengo que hacerlo basado en lo que yo he recibido del Señor.
¿Cómo instruimos al niño? Proverbios 22:6. Instruye al niño ¿en qué? En mis caminos, en mi modelo, en mis creencias. Instruye al niño en su camino, en el camino del Señor. Padre que dice muchas veces, compórtate bien, mijito, pero nunca enseña por qué es que el hijo debe comportarse bien. Lo único que hacemos es corregir una conducta, pero no creamos convicción ni carácter. Nos pasamos corrigiendo conductas y no vamos hacia lo más importante, a transformar o a pulir el carácter de nuestros hijos. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, eso se hace aplicando la poderosísima palabra del Señor. Esa es la que es poderosa. No mi grito, no mis palabras, no mis modelos y mis formas. Es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Hay hombres y mujeres en la crianza de los hijos que llegan a un punto que dice estoy harto o estoy harta. No sé, los que son padres aquí han llegado ya a ese punto, ¿no? Decir ya estoy cansado o estoy cansada. Una vez tras otra, corrigiendo a ese muchacho y no cambia, dice. O a nosotros nos han dicho tal vez. Esos hijos rebeldes que aquí los sabemos muchos. Hermanos, ¿qué transforma el corazón de nuestros hijos? La palabra del Señor. ¿Y qué hago yo entonces? Yo me sustento, me tomo de la palabra del Señor, de la autoridad de la palabra del Señor para transmitirla a mis hijos. Y sobre eso yo siento, no, ahí vamos en la vida, diciéndole que sí porque yo lo digo, que sí que esto se hace porque aquí en esta casa siempre se ha hecho así, que así se hace porque si no te cogen preso. Si no viene la policía, mijito, haz esto, cómete rápido la sopa porque si no viene la policía y te coge. Y ahí los niños asustados. Y el ropavejero y un montón de historias, ¿no? Hermanos, parece chiste, pero es verdad, es anécdota, es seria la cuestión. Tenemos un montón de frases, tenemos un montón de conductas que realmente nosotros usamos, pero que no son correctas. Tenemos que aprender a decirle a nuestros hijos, aquí se obedece lo que diga papá y mamá, porque la Biblia dice que tienes que obedecer a tu papá y a tu mamá, que tienes que honrarlos, que tienes que someterte. ¿Me explico? No que cállate tú, muchacho malcriado. Yo soy aquí, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que obedecerte? Algún momento tu hijo te va a decir, ¿por qué tengo que obedecer? Oye, si algunos no lo dicen, sencillamente solo se lo quedan y dicen, yo no lo voy a obedecer. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que tengo que obedecerlo? ¿Por qué yo debería escuchar más a mi papá y no a mi mejor amigo que me entiende o a mi mejor amiga que me entiende? Y allí están los chicos, ¿no? Escuchando más ¿a quién? A sus compañeros, a sus amigos, que están igual o peor que el muchacho mismo, y no atendiendo a la voz de sus padres. Porque nosotros como padres estamos queriendo imponer una corrección que no está sustentada en la autoridad de la palabra del Señor. Y aquí voy a hablar de la disciplina bíblica. Qué importante es corregir, qué importante es disciplinar. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Hermanos, ¿hay que disciplinar? Sí. ¿Y hay que corregir? Sí. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor ama al que disciplina. Cuando yo me acerco al Señor y el Señor me abraza con sus brazos de padre, con su corazón paternal, Él me enseña que muestra su amor también disciplinándome, también corrigiéndome. La Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos, si quieren seguirme, tienen que estar dispuestos a dejarlo todo, ¿no? Cada uno tome su cruz y sígame. Ese tomar su cruz, ese negarse a sí mismo, esa entrega total que demandaba Jesucristo de sus discípulos, no es cualquier cosa. Tiene que ver con renuncia, tiene que ver con disciplina. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor demanda de nosotros disciplina, amonestación, corrección. El Señor demanda de nosotros eso, como hijos suyos. Nosotros vamos igualmente a disciplinar a nuestros hijos y a corregirlos.
Proverbios 23 del 13 y 14 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y ahí muchos padres dicen, entonces está bien que le haya dado harto palo a mi hijo. Porque aquí dice, pues la Biblia dice que le demos con vara. Hermanos, la disciplina no es golpear por enojo, castigar por frustración, ni abusar físicamente de un niño indefenso. Vuelvo a repetir. La disciplina no es golpear por enojo, castigar por frustración, ni abusar físicamente de un niño indefenso. Entonces ese modelo de que de chiquito me hicieron arrodillar ahí sobre las tapillas y me dieron látigo en la espalda hasta que sangre, hermano, eso no está en ningún lado de la Biblia. No es que así aprende mi hijo. A ver, sí, hay que castigarlo y hay que disciplinarlo. Pero, primer consejo, cuando usted esté tan fuera de sí porque no ha aprendido a tener dominio propio sobre su enojo, es el peor momento para castigar a un hijo. Porque no lo va a hacer con el propósito adecuado, corregir a su hijo, sino lo va a hacer para descargar su furia, para descargar su enojo, para descargar su frustración. Y le vamos a terminar lastimando a nuestros hijos, que no es el propósito de la disciplina. La disciplina que viene del Señor es para corregir, para moldear, para poder disciplinar y poder moldear su carácter al de Cristo. La disciplina correcta bíblica es corrección intencional, controlada por el amor, con y por el amor, y con propósito formativo, con propósito correctivo. No voy a ahondar ahora en el tema de la vara y voy a hacer una exégesis de todo lo que responde a aquello, pero en el contexto bíblico esa vara era símbolo de autoridad y guía, como el pastor con sus ovejas, lo que implica una corrección firme, no violencia desmedida. Con esa vara, no sé si han visto, no pude hacer la ilustración de los pastores cómo cargaban ahí una vara, lo hacían para cuando las ovejas se estaban desviando del camino y las atraían hacia acá. Claro, en medio de poder con un palo decirle, ven acá ovejita, para que no te vayas. Sí, puede que la ovejita sienta dolor, pues puede que se sienta incómoda, puede que se ponga brava, puede que reclame, puede que llore, puede que está bien todo lo que quiera hacer. Está bien. Pero yo tengo la responsabilidad de guiar a mi ovejita por el camino correcto. Y tengo que usar las herramientas que sean necesarias para poder hacerlo. Entonces la disciplina bíblica consiste en explicar la falta basada en la palabra del Señor, basada en la autoridad de la palabra del Señor. Corrijo con firmeza, pero también con amor y dominio propio, sin descontrol, para buscar una restauración, para buscar una corrección de lo que ha estado pasando, por lo cual tengo que hacer esa disciplina o esa corrección. Entonces hay un propósito, hay un método, y todo tiene que estar basado en el amor que el Señor nos da. Entonces, cuando yo corrijo, no reacciono cuando llego a la casa y veo que mi hijo me ha hecho caer el televisor, me ha rayado las paredes, y digo, ahora sí vas a ver, muchacho malcriado, ven acá que te castigo porque dañaste tal cosa. Corrijo porque desobedeció tal vez la instrucción que le diste de no rayar las paredes. Y le digo, mira, como yo te dije que no rayaras las paredes y tú desobedeciste a tu padre, lo cual a Dios no le agrada, porque Dios ha mandado que obedezcas a tu padre, entonces te voy a castigar. ¿Me explico? No es lo mismo decirle a un hijo, ven acá porque te voy a caer a palo por X o Y cosa que hiciste, sin explicarle cuál fue el principio que rompió. ¿Qué fue lo que desobedeció? ¿Dónde estuvo el pecado ahí? Porque si no, lo único que vamos a hacer es crear hijos que no aman a sus padres, que le tienen miedo. No temor, no respeto, miedo. Miedo y venganza también, porque se dañan su corazón desde muy pequeños. Y estoy tocando la vena, estoy tocando la llaga, porque ¿cuántos de nosotros no guardamos rencor con nuestros padres por un corto, mediano o largo plazo, precisamente porque no recibimos una disciplina y una corrección bíblica adecuada, sino que lo único que recibimos fue frustración y coraje en medio del golpe que recibimos, o las palabras que recibimos, porque no necesariamente tiene que ver todo con golpes, las palabras, los insultos.
el menosprecio que recibimos de parte de nuestros padres cuando han tenido demasiado coraje y no han sabido controlarlo, nos afecta. Pregunto yo, pero entonces, ¿toda la vida vamos a estar corrigiendo físicamente, disciplinando físicamente a un hijo? No. Hay que aprender a hacerlo desde muy temprano, porque conforme pasa el tiempo, yo tengo que aprender a poder transicionar a una instrucción y consejo. Hay gente que dice, ya este muchacho grandote, ¿qué le voy a caer a palo? Dice. Yo he escuchado a papás que dicen, ¿qué le voy a caer a palo? Este muchacho ya está grande ya. Y hay otros que dicen, sí, pero ya está, a esta vara torcida ya no hay quien la enderece. ¿No se han escuchado esa frase? Ya por más que yo le caiga a palo, dice, ya no entiende. Claro, como no corregimos desde pequeño, ya cuando está más grande, ya ni siquiera escuchan nuestro consejo. Y por más que tú ya quieras disciplinar con vara o con lo que sea, ya no va a resultar. Entonces, ¿cuál es aquí el tema principal? Aprender a hacerlo desde muy pequeño. Desde muy pequeño. Y no solamente, como lo decía al principio, no solamente estar corrigiendo la conducta cuando las cosas salen mal, sino enseñando los principios de Dios una y otra vez, de manera que pongo la base preventivamente para que en medio de los 100 consejos más que sea uno tomen. Ya a la final y los otros 99 me toca corregirlo en el camino, pero tengo que estar constantemente aconsejando conforme a la palabra del Señor, de manera que algunos cuantos consejos los pueda poner en práctica y vea que son consejos buenos de parte del Señor, que le van a llevar a tener una vida tranquila, llena de gozo. ¿O acaso que Dios nos dio todos sus principios y su palabra para que nosotros nos martiricemos y llevemos una vida triste, desgraciada? Como a veces piensa, dice, es que yo ya de cristiano ya no puedo ir a bailes, ya no puedo tomar, mejor me muero. Tienen en su mente y en su corazón una vida tan depravada que es la única vida que se imaginan. Y que cuando escuchan la palabra del Señor, que no hay fiesta, no hay trago, no hay pecado, piensan que ya no hay forma de vivir de otra manera. Porque nunca han experimentado lo que es vivir en la libertad y en el gozo del Señor, de poder decir cada día, vivo sabiendo que hay un Dios y que si Él viene o yo me voy con Él, no hay problema. No hay problema. Hay una esperanza. Y el Padre me ama. Y no, hay gente que no ha vivido con eso. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que aprender a decirle a nuestros hijos, Proverbios 1:8, ¿no? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Me gusta esa frase. Oye, hijo mío, escucha la instrucción de tu padre. Escucha la instrucción de tu padre. Y no solamente porque viene de mí como tu padre terrenal, de tu Padre Celestial. Y hay una frase que yo le repito a mi hijo creo que casi todos los días. Mijito, te amo mucho. Y él me dice, gracias papá, yo también te amo. Sí, pero hay alguien que te ama más. Siempre se lo repito. Y me dice, y a estas alturas ya me dice, sí papá, yo sé. Mi Padre Celestial. Porque yo sé que el día incluso que yo llegase a faltar, y yo no llegase a estar porque yo no soy eterno, Él va a entender que hay un Padre por encima de mí que lo ama, al cual tiene que obedecer. Yo aquí no soy el único capaz de criarlo a mi hijo en la correcta instrucción y modelo bíblico. No. Aún, aunque padre y madre me dejare, con todo eso me recogerá el Señor, dice la Escritura. Qué importante es enseñarle a nuestros hijos que por encima de nosotros hay un Padre que los ama más que yo. Que los ama más que yo. Y en medio de esto, el objetivo es formar conciencia y carácter, no dependencia del castigo. Hay chicos que solamente corrigen su conducta cuando se los castiga. Y dicen las mamás, dicen, es que te le encanta el látigo. Dice. Es que le encanta el látigo. Dice. Solo así escuchan. Y ese es un problema, porque ya se volvieron dependientes del castigo. No, el objetivo es formar carácter, formar el carácter de Cristo en nuestros hijos. Ese es el objetivo, formar su carácter. Formar su carácter. Y en medio de esto, el rol de la madre en la aplicación de la disciplina es clave. Es clave. Porque las mamás naturalmente, las mujeres naturalmente, tienden a ser muy emocionales. Y cuando los hombres muchas veces estamos aplicando disciplina a nuestros hijos, ¿qué dicen las mamás? No, pobrecito.
Ah, claro, pero cuando ellas cogen la chancleta, ahí sí no hay quien las pare, ¿verdad? Pero normalmente, cuando un hombre está aplicando disciplina, normalmente, no digo siempre, normalmente, frecuentemente, las mamitas se les parte su corazón. Porque mi hijito, dice, le va a castigar a mi hijito. Pero el rol de una madre es respaldar y promover la autoridad del padre cuando éste corrige y disciplina a su hijo. Eso es lo que tienen que hacer las mamás, respaldar y promover la disciplina del padre. Ahora, obviamente, si hay una disciplina desmedida, una disciplina distorsionada, una disciplina que no viene del Señor, pues las mamás tienen toda también la autoridad para, y ahí viene el punto, ¿cómo le hacemos saber en medio de un conflicto, allí donde el padre está disciplinando a su hija, que no debe hacerlo de esa manera? Ok, mujeres, sean sabias para poder decirle a ese hombre, decirle, mi amor, necesito hablar contigo, un momento, ven por favor en este momento, te lo pido, ven, vayamos a hablar y tengo que decirte algo. Abra su Biblia y dígale, pero no venga a decirle, oye, ¿qué te crees? Mira cómo tratas al muchacho y mira, y ahí se formó el conflicto. ¿Por qué? Porque el niño ya ve, primero, ya sé cómo manipular a mi papá. Yo solo basta con que yo le diga a mi mamá y mi mamá esté de acuerdo conmigo y eso es todo. Segundo, aprende cómo faltarle respeto a su papá. Porque si su mamá le falta respeto, entonces yo también lo puedo hacer. Y voy a reaccionar de la misma manera. Cuarto, encuentra, vamos a decirle así, una cobertura tóxica en su mamá. No sé cuál es la palabra correcta, no lo tengo escrito acá. Pero encuentra ese engreimiento, dicen algunos. Alcahuetería, es una buena palabra, sí, alcahuetería en una mamá para poder hacer lo que les da la gana muchas veces. Cuando la mamá termina queriendo aplicar la disciplina basada en solo sus emociones, de cariño, de amor, de ternura, que mi hijito, que esto, lo otro. Claro, gloria a Dios por las mamás que sí aplican la disciplina del Señor, pero hay muchas que no. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanas. El rol de madre no compite con el del padre, debe respaldarlo. Una mamá debe respaldar al hombre en lo que respecta a la forma bíblica de crianza y no dejarse llevar por sus emociones. Debe respaldar esa disciplina que el hombre está llamado a hacer. Cuando el padre corrige y la madre dice, déjalo pobrecito, el niño aprende. Entonces, eso que les comentaba, que puede haber división, falta de respeto, y no importa si mi mamá siempre me va a defender. Aplicación importante en este tema. No contradecir al padre frente a sus hijos. Apoye la correcta corrección. Busquen mantener la autoridad entre ambos. Busquen mantener la unidad y la autoridad como padres. Y si algo tienen que hablarse y corregirse, hágalo en privado. Hágalo en privado. No solamente por esos conflictos, también hay discusiones entre el matrimonio, ¿no? Entre papá y mamá. Y a veces lo ventilamos ahí enfrente de los... Y los involucramos. A ver, ¿tú qué piensas? A ver, ¿quién tiene la razón? Le decimos. Y el otro niño asustado así. No sabe para qué lado, quién da más. Sí, como pasa en los divorcios, lastimosamente, ¿no? Pero aún eso pasa cuando estamos en una discusión y lo ventilamos enfrente de nuestros hijos. No hay que hacer eso. Un corazón paternal modela la verdad. Versículos 7, 8 y 9 de Deuteronomio dice, y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dijo alguien por ahí, ya, pues entonces que me tatúo la palabra del Señor. ¿Dónde me la tatúo? ¿En el cuerpo? ¿Dónde? No sé si usted, una vez más, no viene con la exégesis preparada para poder mostrarles cómo los judíos hasta el día de hoy tienen unos rollitos de la instrucción bíblica y las cargan en unas cajitas. Averigüe más, no recuerdo el nombre, si alguien aquí sabe el nombre me puede decir, pero tiene un nombre, las cajitas, las filacterias esas. Y basado en este pasaje bíblico, piensan que llevar la palabra del Señor es literal. Les cargan unos rollitos y los ponen en la frente, los ponen en los brazos, las filacterias. Y por eso hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice que en los tiempos de Jesús usaban eso de manera más ostentosa porque el que más visiblemente era esa filacteria o más ancha porque era como que la amarrabas con una cuerda aquí en tu brazo, una cajita aquí, la instrucción ahí, era más espiritual esa persona. No, eso no quiso decir el Señor por ningún lado. Esas son tradiciones de hombres, hermanos. Acá lo que hablamos
es que no solo discipulamos con palabras, discipulamos a nuestros hijos con nuestra forma de vivir. Los padres modelamos la palabra de Dios para que ellos la entiendan y la vivan en lo cotidiano. O sea, sí, la predicación, la enseñanza, la instrucción se hace hablando la palabra del Señor. Pero no sirve de nada poder enseñarla con nuestras palabras si luego no la vivimos. ¿Cómo le enseñamos a un hijo? A que sí, tú tienes que ser obediente a tu padre. Tenemos que ir todos los domingos a la iglesia. Y en la iglesia le enseñan al niño, ¿no? Que no hay que mentir porque eso desagrada al Señor. Y cuando llega alguien a cobrar a la casa, ¿qué le decimos al niño? Esa es típica, ¿no? Sal y dile que no estamos. Dile que no estoy. Le enseñamos a mentir al niño. ¿Cómo entonces nosotros enseñamos una cosa y muchas veces en nuestro diario vivir modelamos otra completamente diferente? No, hermanos. Acá este texto lo que habla es de aprender a modelar la palabra del Señor en nuestra cotidianidad de la vida. No solamente repetir con palabras, sino mostrar y modelar. Y yo le voy a decir por qué esto es tan importante. Primero, porque los niños desde muy pequeños más aprenden con el ejemplo que con las palabras. Póngase usted a un niño a sermonearlo ahí 2 horas, no va a entender nada. Pero muéstrele cómo se vive ese principio y se le va a quedar para toda la vida a ese niño, grabado en su mente y en su corazón. Como su padre. Y voy a poner un ejemplo. A pesar de que cometió una falta, estuvo dispuesto a pedir perdón y a enmendarla, por ejemplo. Y hay que tener mucho cuidado. Yo en la carretera, cuando ando, yo soy, siempre digo, muy dulce para los vigilantes. Y cuando me paran, siempre quiero de alguna manera argumentar, vigilante, pero me equivoqué, pero discúlpeme, pero perdóneme, no me ponga la multa, que estoy chido. Y ahí trato de dar todos los argumentos posibles. Pero antes lo podía hacer sin que nadie esté ahí presente, aunque nunca he coimado, no me gusta hacerlo, pero ahora tengo un hijo que me está escuchando. Me dice, papá, como te pararon los vigilantes esa vez, y les dijiste esto y les dijiste lo otro. ¡Wow! ¿Cuánto cuidado debo de tener? ¿Cómo enfrento mis problemas? ¿Cómo enfrento los conflictos? ¿Cómo enfrento situaciones en las cuales puedo incluso llegar a verme en la posición de querer mentir o de querer tergiversar algo, cambiar a mi favor? Y yo no lo puedo hacer. No solamente porque mi hijo está ahí viéndome, sino porque no le agrada al Señor. Pero ahora soy más consciente de que mi conducta ya no solamente me afecta a mí, sino que ahora afecta a mis generaciones. Sino que ahora es importante que yo pueda dejar ejemplo a mis hijos. No solo discipulamos con palabras, debemos hacerlo con nuestra forma de vivir y poder decir como decía Pablo, ¿no? A los Corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Los padres que dicen, Dios es importante y va a una iglesia, pero no tenemos intimidad con el Señor y no oramos en casa, ni leemos la Biblia de manera particular y como familia, ¿qué creen que van a aprender sus hijos? Van a aprender a vivir esa incoherencia, esa hipocresía, y va a crecer creyendo que la vida cristiana solo se trata de apariencia, solo se trata de religiosidad, y no realmente que la relación con Dios se trata de intimidad, se trata de una relación. Entonces no solo necesito orar por mis hijos, necesito orar con ellos. Necesito orar con ellos. Yo oro por mis hijos cuando estoy a solas, pero también tengo que ir y orar con ellos y enseñarles lo que significa tener intimidad con el Padre. Lo mismo pasa con la palabra del Señor. Yo tengo que ir y escudriñar las palabras porque me hace bien a mí aprender de la palabra del Señor, pero luego tengo que ir a leerla con ellos y enseñarles cómo ellos también aprendan a buscar la palabra del Señor. Porque una vez más, yo no soy eterno, no siempre me van a tener allí, ni a su madre tampoco. Pero al menos les voy a enseñar la fuente de la verdad, dónde pueden acudir. Y los hábitos, los buenos hábitos, y los malos también, los empezamos a promover desde casa. Los empezamos a promover desde casa. Y ahí la responsabilidad de nosotros. Concluyo con esta lista de consejos al momento de aplicar el corazón paternal para nuestros hijos. Ama a Dios primero. Sea ejemplo, no solo autoridad. Discipline con propósito, no con ira.
Forme el carácter, no solo corrija el comportamiento. Sea constante e intencional, no emocional. Y establezca disciplinas espirituales como hábitos diarios en su hogar. Guarde eso. Guárdalo en su corazón, en su mente, escríbalo, tómele una fotito. Qué importante es poder, a manera de resumen, a manera de conclusión, aplicar estos consejos. Y una vez más, no es porque hoy sea el Día del Padre, sino porque es importante. No necesariamente. Bueno, la próxima semana, Dios permita, vamos a tener una celebración especial por el Día de la Madre. El pastor Luis va a estar compartiendo acerca de la importancia y el rol de las mamis, de las mamitas en los hogares, en la vida de sus hijos. Pero hoy quise tener esta antesala con el rol de los padres. Cuán importante es. Y muchos de los principios, tal vez el 90% de lo que dije acá, las mamás están llamadas a hacerlo, no solamente porque muchas veces los padres somos ausentes en la crianza de nuestros hijos, en la disciplina o en la instrucción de nuestros hijos, sino porque obviamente los papás tenemos que salir del hogar a trabajar muchas veces, tenemos que salir del hogar a hacer muchas actividades, y cuando no estamos en la casa, ¿quién es la autoridad entonces en el hogar? Es la mamá. Y la mamá debería entonces asumir por un momento, no para siempre, lastimosamente a algunas les toca hacer de papá y mamá siempre, pero en algunos momentos sí, le toca asumir el rol de autoridad en el hogar. Y por eso muchas de las cosas que he hablado acá, pues entonces las mujeres también tienen que tenerlas muy claras, para que se hable el mismo idioma, con la misma coherencia. Y cierro con esto. Hermanos, yo sé que hoy en día hay una tendencia muy grande para decirnos y para que el mundo nos enseñe cómo criar a nuestros hijos. Por un lado, se han creado lugares en los cuales podemos dejar a nuestros hijos pagando dinero para que nos los críen. Eso se llaman las escuelas, de lo cual no estoy en contra. Sin embargo, hay que aprender a esclarecer las cosas. Yo mando a la escuela a mi hijo para que lo críen o para que lo eduquen en ciertos aspectos, académicos tal vez, o para sencillamente entregarles la crianza a ellos. Sepa usted que aquí en Ecuador vamos de mal en peor y que poco a poco en las escuelas no solamente se está promoviendo ideología de género, se está promoviendo algún tipo de filosofía que va contrario a la palabra del Señor, sino que la educación y todo lo que se le está enseñando a sus hijos, seguramente, como viene pasando, va a ir más y más contraria a lo que la palabra del Señor enseña. Y nosotros, me voy a esforzar por trabajar mucho, ganar miles de dólares para ponerlo en el mejor colegio. Porque eso me crea seguridad, estatus y me lo tienen todo el día ahí, mientras yo sigo produciendo dinero. Tengamos mucho cuidado con eso. No estoy en contra de las escuelas. No estoy en contra de... De hecho, a mí me costó mucho lidiar. Este año mi hijo entró en un programa de homeschool y me costó mucho lidiar con mi esposa. Le digo, yo estoy de acuerdo con las escuelas, pero no, lo que no estoy de acuerdo es dejarlo ahí X cantidad de horas cuando ya el niño llega a la casa es a dormir nomás, cansado. ¿Y a qué hora entonces los padres asumimos nuestro rol? ¿A qué hora entonces los padres asumimos nuestro rol de crianza? Tengamos mucho cuidado porque hoy en día, antes yo me acuerdo clarito, cuando yo estaba en la escuela solamente era de 8 a 12 nomás. Ahora no, pues ahora entras a las 7 y a las 5 te pueden ir a recoger. Y todo el día allí. Y yo digo, wow, tengamos mucho cuidado. Y tengamos mucho cuidado también de delegar la responsabilidad, si usted es cristiano y va a una iglesia, a los maestros de escuela dominical. Porque es igualito que la escuela académica, ¿no? Porque creemos que aquí en la iglesia los hermanos están para educar a nuestros hijos del Señor. Así que toma a mi muchacho y enséñale de Dios. Y nos desentendemos de lunes a sábado. Y creemos que los maestros de escuela dominical y las escuelas dominicales existen para discipular a nuestros hijos. Error. El plan A de Dios siempre ha sido que los padres discipulen a sus hijos. Y aquí lo único que hacemos con la ayuda del Señor es poder ayudarle a usted en que el día domingo, usted tal vez en esa hora, bueno, yo siempre me tomo más de una hora, usted pueda tener un tiempo para poder reflexionar en la palabra del Señor y nosotros poder ayudarle un poco con el refuerzo del niño, tal vez en las aulas que hemos creado. Nos ha costado mucho con el pastor Luis. Actualmente, no sé si usted sabe, pero solo tenemos un maestro en cada y el siguiente domingo es el mismo maestro y el siguiente domingo es el mismo maestro. Estamos escasos de maestros aquí para los niños porque somos una iglesia pequeña, pero aún así, nosotros como padres
a veces pensamos que ir a la congregación, congregarnos un domingo, se trata de llevar a nuestros hijos para que ahí les enseñen, ahí los críen. No, hermanos. Aquí ni piense que nosotros como iglesia vamos a hacer aquello, porque no vamos a suplantar o a quitar el rol bíblico que Dios nos ha dado como padres a todos, de poder nosotros hacernos responsables. Y gloria a Dios, porque sí hay maestros, porque también vienen niños que no tienen a sus padres cerca o no son cristianos, y ahí entonces nosotros podemos también ayudar en ese discipulado a esos niños que tal vez no tienen a sus padres. Por eso lo hacemos, hermanos, pero no porque creamos que la iglesia es la encargada con los maestros de los niños de discipular a sus hijos. Si usted es un padre que tiene hijos y viene aquí a la congregación, ya le estoy diciendo, es su responsabilidad. Asuma su responsabilidad y hágalo bien. No porque yo se lo digo, sino porque un día le rendirá cuentas al Señor. Amén. Amén. Acompáñame a orar, por favor, para que el Señor nos ayude en esto. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por tu bondad, por tu amor, por tu palabra. En las Escrituras encontramos muchos modelos, muchos ejemplos, Señor, pero no hay otro mejor modelo, sino el que tú nos muestras a nosotros al enviar a tu Hijo a morir por amor, y cómo tú nos haces aceptos delante de ti, cómo tú, Señor, nos abres tus brazos con un corazón paternal, con un corazón amoroso, misericordioso, y nos abrazas y nos enseñas, Señor, cómo ser padres. Sabemos muy bien, Señor, que en este mundo es verdad que no hay un modelo y no hay, Señor, una guía para ser padres y podamos cumplir ese rol eficazmente, sino solamente tu palabra, sino solamente tu corazón, que nos enseñes a tener un corazón paternal, que nos enseñes a honrarte, a glorificarte, que nos enseñes a transmitir, Señor, la fe a nuestros hijos, no solamente llenándonos de palabras y de correcciones, sino con disciplina, amonestación, pero también con el ejemplo, Señor. Ayúdanos, Señor, a los que ya somos padres, a poder ser ejemplo para nuestros hijos, a poder asumir correctamente nuestro rol, a poder, Señor, cada día aprender de lo que dice tu palabra con lo que respecta a la crianza de nuestros hijos. Cada día, Señor, enséñanos. Pero asimismo, Señor, perdónanos. Perdónanos si no lo hemos hecho bien. Si tal vez, Señor, en muchos aspectos nos hemos equivocado, nos hemos excedido, nos hemos extralimitado, Señor, con un castigo, con una ofensa, Señor, perdónanos. Señor, perdónanos, transforma nuestro corazón. Ayúdanos a no ser iguales, Señor, sino a ser transformados conforme, Señor, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos a hacerlo correctamente. Señor, y hoy oramos también por nuestros hijos. Oramos, Señor, para que las futuras generaciones no crezcan, Señor, solamente viendo a un Padre terrenal o un Padre celestial que solamente está para castigar y corregir, sino un Padre amoroso, misericordioso, que es justo, que es recto, que es santo, pero que también es misericordioso. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos, Señor, a promover el correcto modelo de disciplina, de corrección, de crianza bíblica, Señor, para con las, Señor, familias de este país y del mundo. A no callar, Señor, y a declarar siempre tu verdad, antes que los modelos o las enseñanzas que este mundo pueda promover. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.